Durante la fase de aislamiento selectivo, es de suma importancia la responsabilidad ciudadana. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite reuniones donde se presente aglomeración de personas. Respete los aforos debidos en locales comerciales o lugares públicos. Lleve siempre su tapabocas usándolo de la manera correcta. Procure teletrabajar. Evite tocarse la cara sin antes lavarse adecuadamente las manos. Desinfecte las superficies de alto contacto. Mantenga la distancia de mínimo 2 metros con otras personas. En esta fase de reactivación con responsabilidad, el país nos necesita a todos. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia y también agradeciéndole a todos los colombianos que están aplicando el uso obligatorio del tapabocas en los espacios de convivencia, en los espacios laborales, en los espacios sociales. También agradeciéndoles a los que están siguiendo las pautas del distanciamiento físico, del lavado de manos, de no aglomerarse y, por supuesto, de seguir los protocolos de bioseguridad en los espacios laborales y los espacios de convivencia. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los indicadores para el día de hoy del COVID-19 y quiero empezar por destacar que hoy se realizaron 34.098 pruebas y se registraron 7.813 casos positivos. El 61.6% de los casos positivos registrados el día de hoy está concentrado en 5 municipios. También quiero destacar que hoy se han registrado 222 fallecimientos por COVID-19. Expresamos nuestra solidaridad y condolencia a las familias que han perdido a sus seres queridos. Ayer tuvimos 236, se reduce la cifra, pero destacamos que el 57.6% de las personas que han fallecido el día de hoy están concentradas en 5 municipios y el 50.4% son personas mayores de 70 años y el 26.6% entre 60 y 69 años. Razón de más para hacer hincapié en el cuidado de las personas donde se concentra la mayor letalidad. Y por supuesto hay que tener muchísimo cuidado de que personas también más jóvenes, por supuesto, estén expuestas al virus y después puedan transmitirlo a los seres queridos de mayor edad en la familia o a personas que también hacen parte de la familia que tienen preexistencias y comorbilidades. Quiero destacar algo muy importante y es que hoy logramos una cifra récord en materia de recuperados. Hoy tuvimos 16.594 recuperados y Colombia llega ya a 569.479 recuperados, lo que nos lleva a un porcentaje de recuperación del 81.9%. También quisiera destacar que de manera agregada y acumulada en el país ya se han realizado 3.062.852 pruebas, de los cuales 2.368.188 han sido descartados. En el número acumulado de casos positivos hay 694.664, de los cuales el 93% ha estado en atención domiciliaria, el 3% en hospitalización y el 0.3% en unidad de cuidado intensivo. También quiero destacar las cifras internacionales del COVID-19. El mundo registra de manera acumulada 27.981.242 casos, de los cuales casos activos tenemos 7.088.140. Se han recuperado en todo el mundo 18.826.974 y el mundo está llegando a 905.851 fallecidos. Quiero también empezar nuestro espacio de prevención y acción hablando de un testimonio de recuperación, el de Miguel Garcés, 31 años. Fue atacado por el virus, enfrentó el virus, se recupera y le comparte a los colombianos su lección, pero también un mensaje
que tiene que ver con las normas que debemos seguir. Veámoslo. Él es José Miguel Garcés, tiene 31 años y se contagió de coronavirus. Fueron como 4 o 5 días que fueron con cansancio, sin olor, sin olfato, pero gracias a Dios no fue tan grave. Se contagió por un familiar. A mi hermano en su lugar de trabajo tuvo contacto con una persona y él llegó acá a la casa y desafortunadamente tuve contacto con él y tuve el virus. Por fortuna, pudo recuperarse en casa. Aislamiento en mi cuarto, solo, me pasaban las comidas por la puerta, me bañaba yo solo en mi baño. Y hoy envía un mensaje sobre la importancia del autocuidado. 3 cosas sencillas: distanciamiento social, tapabocas y lavado de manos. Y salir a hacer lo necesario solamente. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Quiero agradecerle a Miguel Garcés ese testimonio tan importante. Y quiero también compartirles a ustedes cómo el programa de apoyo al empleo formal sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y llega para aportar el subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente a aquellas empresas que han tenido afectada su facturación un 20% o más, pero para proteger empleos. Uno de esos casos es el de Hornitos, una empresa que tiene más de 40 años, que se ha dedicado a la producción de panes, obviamente con sofisticación industrial. Pero gracias al PAEF han podido proteger a más de 500 trabajadores para que sigan preservando su empleo y sigan contribuyendo a la construcción de nuestro país. Este es el caso de cómo el PAEF llega a una empresa del sector alimentos y protege tejido social. Los Hornitos ASA somos una empresa de familia, productora comercializadora de productos de panadería, pastelería y servicio de restaurante Café Menú. Estamos desde 1980, llevamos 40 años en el mercado, ubicados únicamente en la ciudad de Bogotá. Cuando empezó todo este tema hace unos 5 meses, en el mes de marzo, recuerdo que estábamos sentados en una reunión toda la familia y recibíamos la angustia de todos los actores internos y actores externos, los clientes, los proveedores, los colaboradores, la familia misma y la angustia de cada uno, la angustia personal. Y llega el PAEF como una de esas ayudas efectivas del gobierno a la cual decidimos entrar, porque no solo se trataba de sostener el empleo, sino de continuar con esa cadena a la que estamos aportando desde proveedores hasta clientes. Los empleados beneficiados han sido todos con los que hoy cuenta la empresa, porque al final no se ha tratado de el número de subsidios que hemos recibido por parte del gobierno, sino al final es sostener a hoy 529 familias que están directamente contratadas por la compañía. Realmente ha sido un proceso muy amigable, muy fácil, en los tiempos y en los seguimientos adecuados. Este ha sido un programa que ha dado una voz de aliento a las empresas para continuar de manera colectiva en la búsqueda de seguir el movimiento de la economía. Y sin lugar a dudas esto quedará en la historia de la compañía, del país, de la economía, pero al final va a ser historia, todo va a pasar un día a la vez y hay que vivir el momento como se va dando, porque al final esto va a pasar y tenemos las herramientas necesarias para seguir adelante. Todo lo que hagamos va a tener un impacto sobre la cadena y sobre el ecosistema en el que pertenecemos y es momento de cuidarme por mí, pero también por el otro. Ahí veíamos cómo el programa de apoyo al empleo formal protege más de 500 empleos en uno de los negocios de alimentos más importantes que tiene nuestro país, que empezó hace 40 años creciendo y que ha ido protegiendo también, gracias a este programa, el empleo de los trabajadores. Quiero también destacar que en varias conversaciones que hemos tenido con organismos multilaterales han destacado la respuesta que ha tenido Colombia en el marco de esta pandemia en la agenda social.
Hemos visto los giros extraordinarios de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción, los giros extraordinarios del adulto mayor. También hemos visto cómo Ingreso Solidario nace y llega a cerca de 3 millones de colombianos. Hemos visto también cómo se han podido aportar recursos que tienen que ver para el cesante. Hemos visto cómo llegan también a través de las distintas campañas, mercados y refuerzo alimenticio a tantas familias. Hemos visto también cómo a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el refuerzo nutricional para los niños se ha extendido a la familia. Total, al hacer el balance vemos que cerca de 29 millones de colombianos se han beneficiado de todos esos programas sociales que los hemos contemplado, acelerado y fortalecido para proteger a muchas de las familias más vulnerables. Y también quiero destacar la devolución del IVA a cerca de 1 millón de familias. Este balance social muestra que Colombia ha podido atender a las familias más necesitadas en medio de esta pandemia. Por supuesto, hemos dicho además que Ingreso Solidario se va a extender inicialmente hasta junio del año entrante. Y también hemos dicho que se mantiene el programa del PAEF hasta el mes de diciembre y esperamos que en muy pocos días tengamos también la aprobación del Congreso de la República. Por eso, y reconociendo que esto ha sido un esfuerzo de todos para proteger a los más vulnerables, quiero que todos ustedes en sus casas conozcan cuál ha sido todo el trabajo integral de protección social en medio de la pandemia. Desde el principio de la emergencia por el COVID-19, el Gobierno Nacional ha tenido como prioridad apoyar a la población más vulnerable de nuestro país. Por eso se crearon nuevos programas sociales y se fortalecieron aquellos que ya estaban siendo implementados. Ingreso Solidario. Con este programa se han beneficiado más de 2,9 millones de hogares por primera vez en la historia con un giro mensual. El gobierno ha desembolsado más de 2.5 billones de pesos en 4 giros que también les llega a las personas que no estaban en ningún programa social del gobierno nacional. Familias en Acción. Más de 2,6 millones de familias han recibido 3 giros ordinarios y extraordinarios con una inversión de 1.9 billones de pesos. Durante este mes se ha estado dispersando el 4º giro a las familias. Jóvenes en Acción. En medio de la emergencia sanitaria, más de 290.000 estudiantes de educación superior se han beneficiado con un giro como apoyo económico, en los cuales se invirtieron más de 543.000 millones de pesos para este fin. Colombia Mayor. Los adultos mayores también son una prioridad. Más de 1.6 millones de personas están recibiendo hoy el 6º giro de este programa, que ha sido fruto de una inversión de más de 281.000 millones de pesos. Devolución del IVA. Con esta medida se continúa apoyando a los hogares con mayores carencias en el país, con una transferencia monetaria a quienes hacen parte de los programas Familias en Acción y Colombia Mayor. 1 millón de hogares han recibido 3 veces el giro, con una inversión que supera los 225.000 millones de pesos. Con todos estos programas se ha apoyado económicamente a más de 29 millones de colombianos para tener un mayor manejo de los efectos de la pandemia. Ayudar nos hace bien. La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, se sumó al apoyo a través de esta campaña, que a través de la articulación multisectorial ha beneficiado a 4 millones de personas en condición de vulnerabilidad, con más de 920.000 mercados en todo el territorio nacional. Colombia está contigo. 1 millón de familias. Con esta campaña, el Ministerio del Interior ha entregado 1.051.249 mercados en los 32 departamentos del país, beneficiando a más de 4 millones de personas. Niños, niñas y adolescentes. El Gobierno Nacional, a través del ICBF, ha entregado 8.053.113 canastas alimentarias a niños y niñas entre los 0 y 5 años. Además, se han invertido 28.922 millones de pesos en canastas nutricionales y 11.267 toneladas de bienestarina para infantes en riesgo de desnutrición y madres gestantes con bajo peso. Ahí estábamos apreciando toda la respuesta social en el marco de la pandemia, programas que también siguen activos y siguen llegando a las familias colombianas. Quiero también hacer una referencia en nuestro espacio de hoy de prevención y acción a varios temas. El primero
tiene que ver con una información que ha estado circulando en los últimos días por parte de la Organización Mundial de la Salud, y es estar con mucha alerta porque la pandemia no se ha ido y la pandemia va a estar presente por un tiempo mucho más largo del que todos nos imaginamos. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien hay una competencia mundial para avanzar en términos de desarrollo de una vacuna, todavía los espacios o el horizonte puede, en un escenario optimista, estar alrededor de 6 meses, pero un escenario realista sitúa por lo menos en un año ese proceso. Y obviamente después de desarrollada la dispersión también va a tomar un tiempo más largo. Esto es importante decirlo porque la misma Organización Mundial de la Salud ha precisado que uno de los temas cruciales para evitar el crecimiento en los contagios tiene que ver con evitar a toda costa las aglomeraciones, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, el uso del tapabocas. Tercero, el lavado constante de manos y, por supuesto, los bioprotocolos que se están aplicando a distintas actividades laborales y actividades de convivencia. Si esas normas se siguen, podemos nosotros reducir sustancialmente la velocidad que tiene el virus para propagarse. Colombia ha llegado ya al 81.9% de recuperación. Hoy tuvimos el día de más recuperados y, por supuesto, eso nos da luces de optimismo. Pero seamos claros, los fenómenos de rebrote que se han visto en varios países están asociados con muchísima aglomeración o con que empieza a relajarse el uso del tapabocas o el lavado constante de manos. Como las aglomeraciones juegan un papel tan importante en la prevención, y así nos lo ha indicado también el panel de expertos, para que nosotros transmitamos este mensaje a la ciudadanía, y más adelante vamos a escuchar al ministro de Salud, Fernando Ruiz, quiero que todos ustedes vean este mensaje pedagógico y necesario sobre por qué y cómo podemos evitar las aglomeraciones. Eventos y lugares como conciertos, centros comerciales, bares, manifestaciones, transporte público, mercados, reúnen gran cantidad de personas en espacios reducidos, promoviendo así el contacto cercano entre los participantes. Las aglomeraciones de personas en lugares cerrados aumentan significativamente el riesgo de contagio. Por esta razón, es fundamental evitarlas. Los diferentes establecimientos deberán garantizar el control de aforo, asegurando el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas. De esta manera, se controlará el riesgo de contagio masivo. En lugares donde sea inevitable mantener el distanciamiento, debe garantizarse una adecuada ventilación, hacer uso del tapabocas y recuerde lavar muy bien sus manos después de enfrentarse a esta situación. Bueno, ahí veíamos ese mensaje para evitar las aglomeraciones, pero también, desde luego, como lo hemos dicho tantas veces, importante también el resto de las pautas, el uso obligatorio del tapabocas y el lavado constante de manos. Justamente nos han llegado algunas preguntas de los ciudadanos a través de distintos medios y quiero que veamos la siguiente. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Mónica Ramos. Quería saber si el riesgo de las aglomeraciones es solo en recintos cerrados. Mónica, la respuesta que nos ha dado el grupo de expertos, epidemiólogos, infectólogos, es que hay que evitar la aglomeración en espacios cerrados o en espacios abiertos, entre otras cosas por el contacto, también por la respiración. Claro, si se usa el tapabocas seguramente se reduce la velocidad de propagación, pero no está del todo garantizado. Y de hecho, los llamados que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud es que se evite a toda costa la aglomeración por los riesgos que estos pueden tener en generar un rebrote de la pandemia. Y creo que el mensaje que debemos tener todos es sí el distanciamiento, sí el uso del tapabocas, pero como pauta general evitar la aglomeración, y es una decisión obviamente que recae también en la cultura y el comportamiento individual de los ciudadanos. Hoy justamente me acompaña en este espacio el viceministro del Interior, Daniel Palacios, para que podamos hablar con precisión sobre algunas de las pautas que están contenidas en el decreto de orden público que se refiere a los temas del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, algunas de las pautas en el espacio público, pero también algunas de las cosas que no están permitidas en los espacios que los alcaldes regulan, pero adicionalmente en cuáles se tienen que pedir permisos de manera específica para adelantar los pilotos. Así que, viceministro Palacios, lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente.
Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña en esta tarde. Como usted muy bien lo explicó, señor presidente, el decreto 1168 establece una prohibición general para los eventos de carácter público o privado que generen algún tipo de aglomeración. Y esto, como usted lo ha mencionado, señor presidente, teniendo claridad que es la recomendación que han hecho los expertos frente a los riesgos que se puede tener de contagio en los espacios públicos. Por eso, a la pregunta que hace Mónica, la respuesta es: en el espacio público existe un riesgo, en el espacio público están hoy prohibidas las aglomeraciones, tanto privadas como públicas, y cuando se esté en el espacio público, en cualquiera de las actividades, está la resolución 1513 del 2020 del Ministerio de Salud, que regula las actividades en espacio público, sea como peatón, sea utilizando motocicleta, sea como biciusuario, sea como conductor, como pasajero, en cualquiera de las actividades que ejercemos diariamente en el espacio público, en donde, como usted lo ha mencionado, señor presidente, se tienen que cumplir cada uno de los protocolos de bioseguridad para así disminuir el riesgo de un contagio. El espacio público y ese comportamiento ciudadano en el espacio público, sin duda alguna, es fundamental para reducir los riesgos de contagio, y por eso debemos siempre recordar que las aglomeraciones, tanto privadas o públicas, se encuentran prohibidas en este momento en todo el territorio nacional, y que existe una resolución del Ministerio de Salud y una resolución del Ministerio de Comercio que regula claramente cómo deben aplicarse los protocolos de bioseguridad para estar en espacio público o en establecimientos comerciales. Muchas gracias, viceministro Daniel Palacios. Y nos acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que está en el departamento de Risaralda. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros y hacer referencia a varios temas. En primer lugar, yo quisiera que nos refiriéramos a estas pautas que se han venido compartiendo con el grupo de expertos, de epidemiólogos, de infectólogos, también en asocio con el equipo de la OMS y la OPS relacionada con evitar las aglomeraciones, y también la importancia de no relajar el uso del tapabocas. Y por supuesto también, ministro, invitarlo a que nos haga un balance de lo que ha sido su jornada el día de hoy en el departamento de Risaralda. Lo escuchamos. Sí, señor presidente y colombianos, muchas gracias por este espacio. Muy importante el planteamiento que hace usted, que hace el viceministro Palacio frente a las aglomeraciones. Lo que muestra la evidencia científica internacional es que las aglomeraciones son quizá el factor crítico más importante para la producción de rebrotes en el ámbito del COVID-19. Lo que se ha visto en países como Italia, Francia y España está muy relacionado con el hecho de que nos acerquemos, con el hecho de que nos aglomeremos y con el hecho de que estemos juntos y generemos efectos negativos sobre la posibilidad de crecimiento del contagio y aumento de la velocidad de transmisión. Segundo, el tapabocas. El tapabocas es el elemento más importante para proteger a las personas frente al contagio, y en su uso permanente tiene un nivel alto de protección, y es la combinación de evitar las aglomeraciones, usar tapabocas y atender las normas frente a protocolos de bioseguridad, los que nos van a posibilitar en esta etapa la opción de tener una menor afectación por COVID-19. Recordemos que en este momento prácticamente están abiertas la mayor parte de las actividades sociales y económicas, y si no somos disciplinados frente a las aglomeraciones, vamos a tener un impacto muy severo que se nos va a generar en rebrotes de las principales ciudades del país. De manera que esta es una recomendación vehemente que hacemos desde el Ministerio de Salud, desde el grupo del Comité Asesor de Expertos hacia la población colombiana, de evitar cualquier tipo de aglomeración. Y en segundo lugar, señor presidente, hoy estuvimos estamos en el departamento de Risaralda, en la ciudad de Pereira, con el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo, con el señor alcalde Carlos Alberto Maya. Estuvimos revisando
la estrategia en el que se ha seguido en la ciudad y en el departamento. También tuvimos la oportunidad muy importante de estar atentos a la visita a la aplicación de los protocolos en el área cafetera. Todos sabemos que ahora se va a recoger la cosecha cafetera más importante del año y una cosecha récord que es muy importante para poder asegurar la reactivación económica en más de 20 departamentos del país que son productores de café, y esa posibilidad de poder revisar en el campo directamente cómo se están ejecutando los protocolos la tuvimos esta tarde, conversando con los miembros de la federación, con el comité de cafeteros de Risaralda, con los agricultores en la ejecución de los protocolos, con resultados bastante satisfactorios. Estamos bastante afinados en la estrategia, en el seguimiento de los protocolos, y esperamos que ese proceso que está iniciando en este momento de recolección cafetera nos genere los mejores resultados y los menores desenlaces. En la medida que también en el campo reducimos las aglomeraciones, hacemos seguimiento de los protocolos, se va a tener un mucho mejor resultado. Y por último, presidente, mañana tendremos un puesto de mando unificado en la ciudad de Pereira, donde revisaremos con todas las instituciones nacionales y departamentales el plan de acción, daremos las recomendaciones y por último revisaremos nuevamente el protocolo para cosecha cafetera, que será muy importante en su seguimiento y evaluación. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y también nos han llegado otras preguntas de los ciudadanos. Yo quisiera que escucháramos la siguiente. Presidente, buenas tardes. ¿Qué ha pasado con el tema de la vacuna? ¿Cuándo la tendremos aquí en Colombia y a quién se la pondrían primero? Ministro Fernando, ahí nos preguntan, la pregunta nos la hace Camilo Cifuentes, y es ¿cómo está avanzando el tema de la vacuna? Por supuesto hay mucha ansiedad, mucha especulación. Vimos ayer noticias de uno de los laboratorios que estaba avanzando. Obviamente sabemos que este es un tema de suma cautela. Hemos visto pronunciamientos también de la Organización Mundial de la Salud que le dicen al mundo un poco mensaje de calma, de tranquilidad, pero al mismo tiempo de paciencia, porque esto puede tomar un tiempo mayor. Pero importante también contarle a los colombianos cómo avanza nuestra relación con los sistemas multilaterales como COVAX, y también cómo estaría previsto un escenario realista. Sabemos que hay muchas voces de optimismo que hablan de 6 meses, pero justamente hemos dicho, este es un proceso que puede tardar 1 año o más y que tenemos que prepararnos para estar conviviendo con el COVID en el Día del Amor y la Amistad, Halloween, Navidad, inclusive la próxima Semana Santa del año 2021, y por lo tanto todos tenemos que seguir no solamente en el distanciamiento físico, sino en el uso también del tapabocas, evitar aglomeraciones y claro, seguir los protocolos de bioseguridad. Pero contestémosle, ministro, desde la óptica de salud a Camilo Cifuentes, cómo avanza el proceso de la vacuna en el mundo y cuál es la expectativa de Colombia. Sí, presidente, la pregunta de Camilo es muy importante, mantener la actualización. Primero, Colombia ha manifestado su intención de adherir al mecanismo COVAX para poder tener en conjunto con más de 100 países la posibilidad de acceso a la vacuna de una forma en que haya una distribución equitativa, con cerca de 9 proyectos de desarrollo de vacuna que han adherido, que son los más importantes del mundo. También continuamos haciendo seguimiento a los procesos individuales de desarrollo de vacunas. Y esto que ha pasado con algunas de las vacunas que están en desarrollo es un evento que podemos llamar normal dentro del desarrollo de una vacuna, en la cual se pueden generar efectos secundarios que no necesariamente son atribuibles a la vacuna, pero que hay que investigar y tener la certeza de la investigación de que ese efecto no está relacionado para poder asegurar la seguridad que tiene la vacuna cuando se aplique a la población. Esto nos indica la dificultad que tiene el desarrollo de una vacuna. Son procesos que duran años y en este caso del COVID-19 se están realizando en meses. Y esta situación nos va a llevar a que no hay una certeza absoluta de que cuándo vamos a tener la disponibilidad de vacuna. Y como tal, la Organización Mundial de la Salud ha hecho la respectiva alerta
de tener una visión un poquito conservadora sobre los tiempos en los cuales vamos a tener la vacuna. De acuerdo, como usted lo decía, señor presidente, van unos proyectos en desarrollo avanzado, otros van más atrás. Los que van más adelantados previsiblemente pueden tener sus primeros resultados de fase 3 hacia el mes de diciembre, pero de ahí en adelante sigue todo un proceso de validación de dichos resultados, de generar todo el esquema de producción de vacunas, de los permisos frente a todas las agencias reguladoras nacionales e internacionales y obviamente todo el tema de distribución y logística, con lo cual los resultados claramente nos indican y las informaciones nos indican que podríamos tenerlos iniciar las primeras disponibilidad de vacunas seguramente, posiblemente, diría mejor, hacia el segundo semestre de 2021 o el primer semestre de 2022. Este es un tema que es muy necesario tener claro para no tener una expectativa inadecuada de lo que puede ser la disponibilidad de la vacuna. Nosotros como Ministerio de Salud, como Gobierno Nacional, seguimos trabajando con nuestro plan de vacunación ya muy estructurado y obviamente estamos atentos a tener la disponibilidad y a realizar los procesos de selección y adquisición en el momento que tengamos ya certeza sobre los resultados en seguridad y eficacia de las respectivas vacunas. Ministro Fernando, y otro tema que ha sido muy importante tiene que ver con la salud mental. Sabemos además que en esta nueva etapa del aislamiento selectivo con el distanciamiento individual responsable, son muchas las personas a las que han estado llamando a la línea 192, preguntando además por circunstancias de ansiedad o depresión que pueden haber vivido e inclusive también preguntas que tienen que ver con la cotidianidad a personas que han sido agredidas por el virus, que pasaron por momentos muy difíciles. Por eso también me gustaría que de una forma muy rápida usted le hable a los colombianos sobre cómo en esta nueva etapa vamos a seguir implementando medidas en materia de salud mental. Sí, presidente, obviamente la situación, el cambio de vida que hemos tenido, las cuarentenas, todo el aislamiento genera situaciones, especialmente reacciones emocionales en la población. Sabemos que en Colombia tenemos un sustrato importante, según la encuesta de salud mental, de depresión, 5% de prevalencia, también que hay unos efectos importantes relacionados con consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, ciertas incluso tendencias al suicidio que generan algunos con problemas complejos de salud mental, y sabemos que 4 de cada 100 personas han tenido un trastorno, mayores de 18 años, han tenido algún trastorno emocional en los últimos 12 meses, principalmente temas como ansiedad y la depresión. Frente a eso, desde muy temprano en el inicio del plan frente a la epidemia, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud establecieron una línea de trabajo con el fomento de las comunicaciones frente a salud mental, con una estrategia clara de comunicación, el fortalecimiento de la telesalud, con la autorización transitoria de más de 2.300 servicios de salud y 2.294 servicios que funcionaron en la modalidad de telemedicina, y la implementación de la línea 192 opción 4, con la cual se daba y se continúa dando aporte y ayuda y soporte a las personas en sus problemas de salud mental. Bajo estas acciones, le puedo dar un balance, presidente, que hasta el momento en la línea 192 hemos atendido 11.457 intervenciones al día de hoy. Desde 1.300 de abril a julio llegamos a 2.400, a junio 2.400, julio 3.700 y en agosto 1.370, en las cuales un porcentaje importante son reacciones de estrés, otro también se realiza, y hay un porcentaje también de cerca del 5% en poblaciones étnicas y se realizaron acciones de seguimiento en cerca de un 24% de los casos. Esto todo ha sido una acción buscando dar soporte en la atención del COVID y en los problemas claros de salud mental que se nos presentan en una situación de cambio tan importante como la que se ha dado durante los pasados meses.
Muchísimas gracias, ministro. Y justamente para hablar también de salud mental, está con nosotros el doctor Rodrigo Córdoba, una de las eminencias que tiene nuestro país en estas materias. Y doctor Córdoba, usted nos ha acompañado ya en varias ocasiones en prevención y acción. Usted en algún momento nos habló de la importancia de ir llevando cada secuencia en el manejo de la pandemia con información precisa. Sabemos que estamos en una nueva etapa, que es la del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, pero tenemos personas que sufrieron la enfermedad de manera dura. O sea, hay personas que pues, obviamente se han recuperado, hay personas que han perdido a sus seres queridos también producto de esta enfermedad, que no pudieron tener un espacio de luto, de duelo, que es tan importante también en materia de salud mental, y también personas que tienen ansiedad, nervios, temor en esta nueva etapa. Así que me gustaría que usted, desde su óptica de experto, también le haga un mensaje al pueblo colombiano en esta etapa. Sí, presidente, con mucho gusto. Hemos visto y ya tenemos datos mucho más concretos. Es decir, lo que vimos en la primera ola era como unas reacciones inmediatas, es decir, lo que podemos llamar síntomas o problemas, ansiedad, tristeza, depresión, que era lo que se presentaba de una manera inicial. Lo que estamos viendo en esta segunda ola es que los que tenían cuadros clínicos establecidos, es decir, depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, se han reactivado, o en algunas personas que soportaron mucha tensión, estos cuadros se hicieron mucho más evidentes. Pero la invitación en este momento es mucho más clara. Hay que mantener como insistente y constantemente, usted lo ha dicho, mantengamos, es decir, subamos el rigor de las medidas, el uso del tapaboca, las aglomeraciones, evitemos las 2 metros de distancia. Pero el río se pasa saltando las piedras, de piedra en piedra. Entonces la manera de recuperar la confianza es tomando seguridad sobre esos procesos. Entonces, en la medida que mantengamos ese optimismo, esa esperanza, seguramente vamos a salir adelante, vamos a llegar al otro lado. Y, en términos de salud mental, no olvidar que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, si nosotros sentimos señales que se hacen constantes, persistentes, disfuncionales, que alteran nuestra vida de manera constante, es importante buscar ayuda, presidente. Y doctor Rodrigo, justamente la ciudadanía también nos ha enviado preguntas sobre esta materia. Yo quisiera que viéramos esto. Señor presidente, mi nombre es Catalina Betancur, estoy en la ciudad de Pereira y quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y depresión? Esa es una pregunta muy importante. Yo se la paso a usted, doctor Rodrigo, que usted es el experto. Muchas gracias, presidente. Sí, sin duda, son 2 síntomas distintos, a pesar que ambos hacen parte de la sombrilla de los trastornos afectivos. La ansiedad es esa sensación de desasosiego, desespero, de no me hallo, como sentir que el cuerpo no me cabe en la piel. Eso es lo que nosotros diríamos ansiedad. Y depresión es esa sensación de tristeza, de preocupación pesimista, de una visión oscura hacia el futuro, de tristeza, pero estos se pueden convertir en trastornos. Estos son los problemas, los síntomas. Y los trastornos son los trastornos de ansiedad, que los más comunes es el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno de pánico, es decir, esa sensación que en algún momento no me hallo, me preocupo, siento que me puedo morir o voy a enloquecer inminentemente y siento síntomas en el cuerpo, me ahogo, el corazón me brinca. Y la depresión es cuando antes, más de 2 semanas, estoy triste, les he perdido el gusto a las cosas de la vida, me despierto mucho más temprano de las horas habituales, pierdo el gusto por la comida y bajo peso, tengo ideas recurrentes pesimistas, ideas relacionadas con la muerte, el riesgo de las ideas suicidas. Esas son las depresiones. Entonces, hay síntomas y hay trastornos que los hacen distintos, pero ambos, sin duda, si permanecen de manera constante, es importante que un profesional en salud mental lo atienda. Muchísimas gracias, doctor Córdoba. Y también nos acompaña la doctora Liliana Betancur, quien hace parte de la Fundación Roosevelt, que es además psiquiatra infantil. Yo quisiera, doctora Liliana, primero agradecerle que está aquí con nosotros en Prevención y Acción, y también sabemos que los niños en esta pandemia pues han sufrido mucho, se han tenido que acostumbrar a nuevas etapas, han tenido que tener de pronto menos tiempo con seres queridos, de pronto con sus propios amigos, porque no han estado presentes en las aulas. Sabemos que presentan muchos fenómenos de ansiedad, algunos han perdido seres queridos y no han podido procesar
esa pérdida. Y yo creo que es un mensaje también importante para transmitirle a los hogares colombianos, desde su óptica experta, qué pautas debemos tener con los niños en esta nueva etapa de aislamiento selectivo, distanciamiento individual responsable, donde también hemos visto pilotos de retorno a la vida académica presencial, pero con un modelo de alternancia. ¿Qué mensajes podemos darle a los padres de familia para el manejo de estas circunstancias con los niños? Bueno, primero que todo, muchas gracias. El mensaje que como psiquiatra de niños y adolescentes quiero dejar es que todos tengamos en cuenta que los niños tienen una capacidad de sentir emociones, tienen capacidad de reaccionar ante esas emociones y tienen capacidad completamente de darse cuenta de la situación que está pasando. Creo que eso es lo más importante, que podamos prestar atención en eso, que no minimicemos los cambios de comportamiento, los cambios que tengan ellos con relación a su apetito, a su patrón de sueño, ya que todas estas circunstancias que estamos viviendo van a hacer que ellos tengan estos cambios, y estos cambios nos tienen que llamar la atención no solamente a los padres de familia, sino a todas las personas que estamos alrededor de ellos, profesores, líderes comunitarios, que tengamos muy pendientes que ellos reaccionan y van a mostrar esa reacción de otra forma, que no son adultos pequeños, ¿sí? Que van a mostrarlo con su comportamiento, con mayor inquietud, con cambios de estado de ánimo, con una pataleta. Entonces, creo que eso es lo más importante, saber que son capaces de sentir y de percibir la situación que están pasando y de reaccionar ante esa situación. Muchas gracias, doctora Liliana. Y hoy es un día, en términos de Día Internacional en el sector de la salud mental, donde se unen muchas voces del mundo para prevenir suicidios y momentos de depresión que lleven a desenlaces fatales. Muchas preguntas hemos visto hoy también en las redes, y nos llegó una pregunta también de la ciudadanía que yo quisiera compartirle. Veamos. Hola, muy buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Angélica Tejada Rojas. ¿Cómo está? Para usted, ¿cuáles son los signos de alarma para saber que una persona tiene idea de atentar contra su vida? Doctora Liliana, yo le quiero dejar a usted esa pregunta porque, claro, usted también ha sido experta en el manejo de circunstancias psicológicas con adolescentes. Sabemos que en el mundo este año ha sido un año difícil también para los adolescentes. Esa pregunta es muy puntual. ¿Qué signos de alerta? Pero también algo que es importante, ¿qué se puede hacer en la esfera familiar para prevenir estas circunstancias? Es muy importante que estemos pendientes de los cambios que tengan con relación a sus emociones. Los cambios de comportamiento es algo muy serio que tenemos que tener presente. Por ejemplo, empiecen a tener cambios de su rendimiento académico, empiecen a aislarse, empiecen a tener conductas autolesivas, empiecen a fumar, empiecen a tener conductas que antes no tenían, consumo de alcohol, situaciones disciplinarias con sus compañeros. En este momento, con la virtualidad, pues también se pueden haber algunas dificultades en la norma, en el límite. Eso es como lo primero que nos tiene que llamar de nuestros adolescentes. Obviamente hay unos síntomas más macros, más grandes, que son ya las manifestaciones, como son las ideas de muerte, los pensamientos negativos, las sensaciones de no querer vivir, de no querer estar, despedirse, regalar sus objetos preferidos. Son signos de alarma que nos tienen que llamar la atención a todos los adultos para que llevemos estos, pues busquemos apoyo, ¿sí? en toda la parte de salud mental. Muchas gracias, doctora Liliana. Aquí estaba tomando también nota de lo que usted estaba diciendo y le agradezco que le comparta eso también a las familias colombianas. Y hoy en Prevención y Acción también vamos a hablar de reactivación. Y yo quiero empezar por agradecerle también al Congreso de la República que hoy terminó la discusión del proceso del proyecto de ley que reglamenta la reforma al Sistema General de Regalías. Pasa ahora a sanción presidencial y firmaremos orgullosamente esa ley de la República que va a transferir más recursos a las regiones más vulnerables de Colombia, que va a duplicar las regalías directas en el territorio y además que marca un hito muy importante. Por primera vez en nuestro país va a haber dedicación de recursos de manera permanente de las regalías para que sean invertidos en política y gestión ambiental en los territorios de nuestro país. Hoy justamente me acompaña el ministro de Energía, Diego Mesa, para hablar de este tema, pero antes de darle la palabra, quiero que todos ustedes conozcan en qué consiste este sistema de regalías y la reforma.
Las regalías provenientes de los minerales y los hidrocarburos se transforman para impulsar la reactivación con equidad en las regiones. Con la reforma al Sistema General de Regalías, el Gobierno Nacional le cumple a las regiones de Colombia. Más recursos para las regiones productoras. Más recursos para los municipios más pobres. Descentralización y mayor autonomía de las regiones. Por primera vez, recursos para el medio ambiente y recursos para la educación, para la paz con legalidad y para la ciencia, tecnología e innovación. Para los años 2021 y 2022, los departamentos y municipios del país tendrán más de 15 billones de pesos para inversión social directa en beneficio de las comunidades. Regalías, obras que transforman vidas. Ministro Diego Mesa, estamos hablando de 15 billones de pesos 2021-2022, más recursos para los municipios más vulnerables, más recursos de regalías directas y también destinaciones que van a ser muy importantes para las gobernaciones, que serán invertidas en vías terciarias, en reforestación, en programas de desarrollo rural, también infraestructura escolar. Hablemosle a los colombianos por qué es tan importante en la reactivación, en la acción de salir adelante esta reforma que fue aprobada hoy por el Congreso de la República, y nuevamente expreso mi gratitud porque hemos trabajado en equipo al servicio de las regiones de Colombia. Claro que sí, presidente. Buenas noches. Para explicarle a los colombianos, esta reforma es histórica porque pone a las regiones en el centro del Sistema General de Regalías y además llega en un momento clave para poder avanzar en la reactivación económica. Hay tres elementos fundamentales que rigieron esta reforma. El primero es priorizar la inversión sobre el ahorro. Esto nos permite acelerar la reactivación económica con equidad y desde las regiones, cumpliendo así una de las promesas de campaña suyas, presidente, de poder darle más recursos a las regiones productoras sin disminuir los recursos a las regiones no productoras. El segundo elemento fundamental es que esta reforma buscaba descentralizar el Sistema General de Regalías, dándole una mayor autonomía a los entes territoriales. Y el tercero es tener unos procesos de planeación y de seguimiento a la ejecución mucho más robustos para asegurarnos que los recursos se vean transformados en obras que mejoren la calidad de vida y la equidad de las regiones. En el primer punto, en reactivación, varios elementos que hay que mencionar, presidente. El primero, se contempla el 2021 como un año de transición donde se le va a permitir a los entes territoriales poder ejecutar los saldos del sistema que no estén comprometidos, priorizando sectores, como usted dijo, de vías terciarias, de electrificación rural, de conectividad y de otros sectores que tienen mayor generación de empleo. Adicionalmente, como lo decíamos ahora, pasamos de 11% a 25% en las regiones productoras. Hay un ejemplo puntual. Por ejemplo, el departamento del Meta pasa de 650.000 millones a 1 billón de pesos en el próximo bienio. Y hay otros temas, presidente, que son muy importantes en reactivación. Lo que se va a destinar para los municipios más pobres, que son los que tienen necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional, pasan del 11% al 15%. Recursos, como usted lo dijo, por primera vez para temas ambientales. Esto es producir conservando y conservar produciendo, 5% de la bolsa. Y, muy importante, por primera vez también van a haber recursos para infraestructura educativa en todos los niveles de educación y para programas de mejora o de permanencia y mejora en la calidad de educación superior pública. Con esto, presidente, logramos varios objetivos, le damos una mayor participación a los entes territoriales en todo el ciclo de regalías y nos permite acelerar esa reactivación económica con recursos del sector de minería y hidrocarburos que son fundamentales para la generación de empleo y para el progreso económico de las regiones del país. Muchísimas gracias, ministro Mesa. Y nos acompaña también el señor gobernador de La Guajira, Nemesio Royce. Gobernador, muchísimas gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción.
Yo quisiera hacerle preguntas puntuales para respuestas puntuales. Por un lado, ¿cómo sigue avanzando el control de la pandemia en el departamento, donde hemos visto muy buenos resultados, el proceso de reactivación, y también que usted le comparta a los colombianos la importancia de esta reforma al Sistema General de Regalías, que va a traerle también recursos importantes al departamento de La Guajira para ser invertidos en proyectos que transforman la vida de las comunidades? Lo escuchamos. Bueno, presidente, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted, para el equipo, para toda la audiencia. Y aquí en el departamento de La Guajira, el efecto de la pandemia hoy lleva 6.300 casos positivos, alrededor de 255 fallecidos. Y hemos estado trabajando con las alcaldías articuladamente para mantener ese control, para mantener esa buena gestión al interior de cada una de las comunidades, para que la prevención sea el eje en esta etapa de aislamiento selectivo. Y con respecto al proceso de reactivación económica, presidente, es muy importante decirle a la audiencia que no hay momento más oportuno para el cambio al sistema de regalías que en este momento, como lo ha aprobado el Congreso de la República. Porque para departamentos como el departamento de La Guajira, que es el segundo departamento más pobre, representa realmente una gran fuente de ingresos adicionales a los que se venían invirtiendo. Para el departamento de La Guajira, presidente, esto significa tener un aumento de 123%. Es el segundo departamento con mayor incremento en asignaciones directas de regalías, y eso va directamente relacionado a la inversión, y al tener más inversión tenemos una mejor reactivación económica, que es lo que queremos todos los colombianos. Y esa reactivación no va únicamente, presidente, orientada a obras de infraestructura, sino también a programas sociales y a programas de salud, como lo conversábamos esta mañana en la oficina del señor viceministro de Salud. Y es cómo con regalías podemos nosotros cumplir con esos sueños que se tienen en el departamento, de acercar la salud a las comunidades indígenas, de tener un equipo extramural con equipos, de tal manera que lleguemos a esa comunidad, que podamos combatir la desnutrición, la mortalidad infantil, la mortalidad materna. Y eso se puede hacer con el nuevo sistema de regalías, comprometiendo vigencias futuras para que no sean programas de un mes, de 2 meses, sino programas de 2 y de 3 años, que con esa estabilidad es que podemos nosotros combatir esos difíciles indicadores de salud que tenemos en el departamento de La Guajira. Pero adicionalmente a eso, presidente, es muy importante que la mayor proporción de focalización de la inversión regional vaya a departamentos con un mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, como es el departamento de La Guajira. Yo creo que eso va dando equidad, que la inversión no llegue simplemente a los departamentos más grandes o más poblados, sino que llegue a los departamentos que más lo necesitan. Y realmente yo sí tengo que agradecerle públicamente esa disposición de usted, de todo su equipo de trabajo, desde el equipo de gobierno, de discutir con nosotros los gobernadores los distintos puntos al interior de esta reforma del Sistema General de Regalías, donde con diferencias de ideas hemos podido nosotros al final llegar a unos acuerdos, y que nosotros tengamos un nuevo Sistema General de Regalías que realmente dispare el desarrollo económico al interior de nuestros territorios en un momento tan crítico como el que estamos afrontando en este momento, que es salir adelante con la reactivación económica para ayudar a tantas familias que lo necesitan, pero que han tenido un mayor impacto negativo con la pandemia. Muchísimas gracias, gobernador, y estaremos nuevamente en contacto con usted. Espero visitarlo pronto para que podamos inaugurar varios de los proyectos que hemos venido trabajando por meses. También quiero cerrar el espacio de hoy en Prevención y Acción, ya se nos está acabando el tiempo, y quiero dejarnos con un mensaje de autocuidado. Este es un mensaje donde todos, con cultura ciudadana, con protección, podemos salvar nuestras vidas, proteger nuestras vidas y proteger las vidas de los demás. Así que los dejo con este mensaje y nos vemos mañana a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. Que Dios los bendiga. Convivamos seguros y salgamos adelante. El coronavirus sigue circulando entre nosotros. Evitemos nuevos contagios. Es hora de recuperar la vida con seguridad, cumpliendo los protocolos. El uso correcto y constante del tapabocas, lavar frecuentemente las manos y mantener la distancia física es la clave para salir adelante. Colombia necesita nuestra disciplina en el trabajo, en las casas, en las calles, en los parques. El coronavirus no se ha ido. Seamos responsables. Durante la fase de aislamiento selectivo, es de suma importancia la responsabilidad ciudadana.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite reuniones donde se presente aglomeración de personas. Respete los aforos debidos en locales comerciales o lugares públicos. Lleve siempre su tapabocas usándolo de la manera correcta. Procure teletrabajar. Evite tocarse la cara sin antes lavarse adecuadamente las manos. Desinfecte las superficies de alto contacto. Mantenga la distancia de mínimo 2 metros con otras personas. En esta fase de reactivación con responsabilidad, el país nos necesita a todos.